Me alegro saludarles, apreciados hermanos, apreciados amigos. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. Vamos a aprovechar estos momentos para que escudriñemos las Escrituras. Así que vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que juntos estudiemos la palabra de nuestro Dios. Acompáñame allí donde estás, cierra tus ojos y oremos. Querido Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por tu misericordia y porque has sido bueno para con tus hijos. Acompáñanos, Señor, al estudiar su palabra en esta hora y que sea el Espíritu Santo quien obre en nuestras vidas a través de su palabra. En el nombre de Jesús, amén. ¿Te has preguntado cuál debe ser la actitud de los cristianos en medio de esta crisis mundial? ¿Dónde está la fe de los cristianos en medio de la pandemia? El tema de esta hora lleva por título La fe en tiempos de coronavirus. Es decir, ¿cómo debe actuar un cristiano en medio de una crisis cuando hay muchas personas observándonos cuál es nuestro comportamiento, dónde está nuestra fe y si realmente creemos o no creemos en Dios? Hay muchas denominaciones que están reprendiendo enfermedades, diciendo echa fuera todas las cosas, pero ¿qué realmente dice Dios? ¿Es la actitud correcta de un cristiano en medio de toda esta situación? Acompáñame al texto bíblico, el libro del Génesis, el capítulo 1, versículo 31. Dice así la palabra del Señor. Y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. Lo primero que debemos tener claro, apreciados hermanos y amigos, es que Dios creó todo perfecto. Lo que vemos hoy como cosas que hacen daño al ser humano, todos los desastres que observamos no son culpa de Dios, porque Dios creó todo bueno y cuando lo creó dice que era bueno en gran manera. Así que Dios nos entregó un mundo perfecto, un mundo sin ninguna clase de contaminación. Sigamos estudiando el relato bíblico. Génesis capítulo 3, versículo 8 y versículo 9. Luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Otras versiones dicen, ¿dónde estás tú? El texto indica que el pecado entró. Después que Dios había hecho todo bueno en gran manera, el ser humano desobedece, el pecado ingresa y lo primero que hace el hombre es esconderse de Dios, alejarse de Dios. Por lo tanto, el pecado hace que el ser humano cada día viva más lejos de Dios. Pero Dios en su infinita misericordia, al vernos extraviados, al vernos perdidos, busca al ser humano y pregunta, ¿dónde estás? La iniciativa siempre ha sido de parte de Dios. La búsqueda del ser humano siempre viene de parte del cielo. Así que es bueno que tengamos en cuenta que Dios creó todo perfecto, que el ser humano cayó, el pecado entra y la Biblia dice que el ser humano se esconde y Dios lo busca. Qué misericordioso es nuestro Dios que tengamos esta perspectiva, hermanos, en medio de esta situación. Vamos a seguir estudiando el texto sagrado, Romanos capítulo 6, versículo 23, un texto conocido que dice de la siguiente manera, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva quiere decir el regalo, el don de Dios, pero la Biblia dice que cuando el pecado ingresa, trae una consecuencia terrible llamada la muerte. Por lo tanto, los desastres, las muertes, toda la situación caótica que estamos viendo y que estamos viviendo actualmente en medio de esta crisis de pandemia, viene como consecuencia del pecado. Vimos varios aspectos. Primero, Dios crea todo bueno en gran manera. Segundo, el pecado entra, Dios busca al ser humano, pero el ser humano se esconde de Dios. Y viene como consecuencia la muerte. Por lo tanto, Dios no creó la muerte, apreciado hermano y amigo que me escuchas. El autor de la muerte es el enemigo, él es el que peca desde el principio y vino como consecuencia del pecado.
¿Qué más encontramos en el relato bíblico para que comprendamos un panorama general de por qué la situación que estamos viviendo hoy? Dice allí en el libro de Job, el capítulo 42, el versículo 2. Yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que te sea oculto. Job, el patriarca, ya terminando su libro, allí en el capítulo 42 enfatiza, reconozco que todo lo puedes y que nada hay oculto delante de ti. ¿Qué quiere decir eso? Que a través de todo su sufrimiento, a lo último, Job reconoció que Dios es omnipotente. Es decir, que Dios todo lo puede y también es omnisciente, que todo lo sabe. Por lo tanto, ¿usted cree que Dios lo cogió desprevenido este tema del coronavirus? Claro que no. Dios, hermanos, está al control. Dios conoce todo. Dios sabe cómo estamos nosotros sus hijos. Por lo tanto, debemos tener presente que Dios aún sigue al control de la historia. Veamos un texto bíblico allí en el Evangelio de Marcos, el capítulo 4, versículo 41. Entonces sintieron un gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Me encanta este texto, porque resulta que la Biblia enseña que Dios también tiene el control de la naturaleza. Dios es el dueño del cielo y de la tierra, es el creador, por lo tanto los discípulos se llenaron de miedo. Hay muchas personas en este momento llenas de pánico y muchas personas que dejan de creer en Dios por estar llenos de terror. Y Dios dice que Él tiene el control aún en medio de las dificultades, aún de la naturaleza. ¿Esa es una buena noticia o no? Claro que sí, amén. Gracias a Dios que Él no nos ha dejado solos. Que en estos momentos difíciles la fe debe seguir firme en Dios porque Él sigue el control, hermanos, de la naturaleza. No importa lo que el ser humano diga. Miremos algo más allí. Hay un texto en Salmos, el capítulo 33, el versículo 11. Así dice el texto bíblico. El plan de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Qué bueno saber que el plan de Dios no cambia. El plan de Dios desde el principio es darnos la salvación y la vida eterna y su plan permanecerá para siempre. Por tanto, los planes de Dios son perfectos. Sus planes no cambian, es decir, Dios está guiando y además Dios está limitando los poderes de las tinieblas. Si Dios, hermano, nos descuidara, por un momento, automáticamente los ángeles malvados y el mismo enemigo nos destruirían. Pero ¿saben? Sus planes son perfectos. Dentro de los planes de Dios estaba permitir toda esta situación porque son llamados de atención que Dios nos hace. El ser humano lejos de Dios, Dios tiene de alguna manera hacer llamados de atención, pero ¿saben? El plan de darnos la salvación, el plan, hermanos, de Dios buscarnos, de llevarnos al reino de los cielos sigue en pie. Eso no va a cambiar. Aunque hayan pandemias, aunque hayan dificultades, aunque perdamos seres queridos, sus planes siguen firmes porque son eternos. Hay que creer en la palabra de Dios. Dice aquí Romanos, el capítulo 8, versículo 22 y versículo 23. Sabemos que toda la creación gime a una con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. El apóstol Pablo reconoce aquí en la palabra que la tierra gime, y gime como una mujer de parto porque el ser humano ha ido destruyendo el planeta, el ecosistema lo ha ido acabando y nos quejamos del calentamiento global y nos quejamos de muchas cosas que suceden por culpa del ser humano, porque ha destruido el lugar que Dios nos dio perfecto y era bueno en gran manera cuando Dios nos lo entregó. Por lo tanto, hermanos, las consecuencias que nosotros vemos hoy son por culpa del pecado y también por culpa del ser humano. ¿Por qué existe tanto sufrimiento? ¿Por qué existe el dolor en esta tierra? Porque el ser humano se ha alejado de Dios. Y saben, el texto bíblico ahí añade en Romanos 8 que dice,
también nosotros mismos, aunque tenemos las primicias. Quiere decir que los cristianos también gemimos, los cristianos también sufrimos. ¿Por qué razón tenemos que sufrir los cristianos si andamos buscando a Dios? La razón es sencilla, porque vivimos en un mundo donde hay pecado, donde entraron las consecuencias del pecado como la muerte, el sufrimiento, el dolor, y también vivimos aquí, inmersos en esta situación terrible, y Dios dice que aún los que recibimos el Espíritu sufrimos. Así que es bueno que tengamos presente que Dios permite el sufrimiento para los no cristianos, para hacerles un llamado de atención, que lo busquen, que le abran el corazón, que lo acepten antes que sea tarde, porque de otra forma no lo buscarían, y ahí está la misericordia de Dios. ¿Saben, hermanos? Dios permite todo esto por su misericordia, porque Él todavía guarda la esperanza que nosotros seamos salvos. Que usted, amigo que me escucha, acepte el llamado de Cristo Jesús. ¿Por qué los cristianos debemos pasar por cosas difíciles? ¿Por qué las pruebas? Te voy a leer lo que dice la Biblia. Primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra de Dios, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego el oro. Y la fe a lo último sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Es decir, Dios tiene un propósito con las pruebas, hermanos. La Biblia enseña que es para purificarnos. ¿Ustedes creen que esta prueba que estamos nosotros afrontando en este momento a nivel mundial de este virus nos ha hecho buscar más de Dios o no? Sí. Debemos darle gracias a Dios por las pruebas, porque es la manera que empezamos a desarrollar nuestra fe, a pulir la fe, y debe ser pulida y purificada como el oro. No sé cuántos han tenido la oportunidad de ir allá donde se purifica el oro. Yo tuve la oportunidad de ir con mi esposa. Fuimos allá a ese lugar donde se ingresa el oro para quitarle toda suciedad y lo colocan a unos grados altísimos. A ese aparato lo llaman el crisol. Allí se purifica el oro y todo lo que no es oro se acaba, se destruye, queda quemado, pero el oro sale refinado. Yo creo que después que pase esta pandemia, la fe de los cristianos va a salir refinada. Así que, ¿dónde está la fe de los cristianos en medio de esta pandemia? Aquí seguimos firmes con nuestro Dios. Seguimos desarrollando la fe, seguimos siendo pulidos por Dios. El Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros, porque Dios nos prepara para entrar al reino de los cielos. ¿Es necesario las pruebas o no? Sí, hermanos, son muy necesarias y es bueno que lo tengamos en cuenta. Hay un libro llamado Evento de los Últimos Días, la página 217, que dice de la siguiente manera: Dios conoce el fin desde el principio. Me encanta cómo inicia el párrafo, porque Dios conoce todo. Dios está apercibido de todas las cosas. Por lo tanto, debemos seguir creyendo en Dios. Él tiene el control. Él conoce el futuro, así que debemos de tener nuestra fe en Él. La parte segunda de este párrafo dice: muchos serán llamados a descansar antes que la ardiente prueba del tiempo de angustia venga sobre el mundo. Muchos serán llamados ¿a qué cosa? A descansar. ¿Antes de qué? Antes de que venga la prueba, porque habrá una prueba final, apreciado hermano y amigo que me escuchas, que va a ser tan dura que Dios tendrá que llamar en su misericordia a muchos cristianos al descanso. ¿Por qué razón los llamará al descanso? Porque no soportarán la prueba. Te pregunto, ¿te gustaría estar vivo cuando venga toda la persecución y donde nos toque dar prueba de nuestra fe, evidencia de lo que creemos? ¿O mejor le vas a decir al Señor: Señor, a mí recógeme, que yo mejor falte, que yo mejor descienda al descanso, al sepulcro, antes de que Cristo vuelva? Y saben, hermanos, ¿por qué Dios va a permitir que muchas personas vuelvan a la muerte, descansen? Por su misericordia también, porque Dios sabe cuándo nosotros estamos preparados para ser salvos. Por lo tanto, a veces nos ponemos a cuestionar a Dios: Señor, ¿por qué falleció? ¿Por qué aquello? ¿Por qué el accidente? Dios sabe cuándo estamos preparados. Los cristianos seguimos en las manos de Dios. Así que muchas personas serán llamadas al descanso antes que se desaten los eventos finales, porque la fe no soportaría la prueba. Muchos nos torceríamos y Dios dice: mejor lo llamo al descanso.
Si usted lee el relato de Guillermo Miller, la sierva del Señor, explica que Dios lo llamó al descanso después del gran chasco porque aún el hombre Miller estaba dudando. Pero saben, así como lo hizo con Miller y aún con un rey pagano babilónico llamado Nabucodonosor, Dios lo puede hacer con nosotros para salvarnos. Así que, qué bueno es nuestro Dios, qué misericordioso es el Dios que tenemos. Quiero leerte un texto de Job, el capítulo 2, el versículo 7. Dice así: el enemigo salió de la presencia de Jehová e hirió a Job con una llaga maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Es decir, cuando nosotros vemos las enfermedades, las pestes, los virus, las pandemias, nos preguntamos, bueno, ¿y quién hace esto? ¿Quién permite? ¿Quién es el que está detrás de todo esto? Recordemos la historia del patriarca Job. La Biblia enseña que el enemigo se quejó con Dios y le dijo: Job te es fiel porque tú le das todo. Le tienes con riqueza, le tienes con salud, con familia, todo. Quítale la familia. Y saben, Dios permitió y le quitó la familia, le quitó riqueza, le quitó todo. Fue un caos total. Pero Job permaneció fiel a Dios. A lo último el enemigo le dice: está bien, lo tienes así porque lo tienes lleno de salud, ahora vamos a enfermarlo. Y el enemigo fue el que le envió la enfermedad. Y eso debe quedarte claro en esta hora, que es el enemigo quien produce las enfermedades. Es el enemigo quien da las cosas malas, quien permite que muchas cosas sucedan. El enemigo, hermanos, es el culpable de lo que está pasando. Por lo tanto, no le eche la culpa a Dios de esta pandemia, de este virus. El enemigo es el que está enfermando la raza humana y las consecuencias del pecado desde la caída ha hecho que este mundo sea un lugar bien difícil para vivir. Así que, apreciado hermano y amigo, debemos tener presente cuál es el papel de Dios. Pero saben, además de que el enemigo es el culpable y también el responsable de esta situación, hay unos más que también son responsables. Voy a invitarte a leer Romanos, el capítulo 1, versículo 26 y 27. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, cambiando las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza, del mismo modo también los hombres, dejando la relación natural con las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Quiero resaltar lo que enseña el apóstol Pablo aquí en Romanos, que hay unas personas también que son responsables y son la raza humana. El ser humano se ha desviado del plan de Dios. Y dice aquí el texto bíblico que uno de esos desvíos son las perversiones sexuales. Pablo condena que las personas hoy en día andan teniendo relaciones en el mismo sexo. Andan practicando lesbianismo, homosexualismo, el sodomismo, y trajo como consecuencia toda esa destrucción, toda esa situación. Así que, ¿cómo le va a reclamar el ser humano a Dios de esta situación cuando Él insiste en ir en contra de su palabra? Cuando Él insiste en adorar en un día falso como lo es el domingo. ¿Cómo el ser humano le va a reclamar a Dios si están acabando con las instituciones que Él colocó desde allá, desde la creación, que es el matrimonio y el sábado? Es decir, Dios también permite juicios porque el ser humano se ha desviado. El ser humano se ha alejado del plan de Dios, violando la ley de Dios, predicando que los mandamientos están abolidos, y cuando pasa algo que el ser humano se siente en angustia, le reclaman a Dios. Y saben, hay otro grupo que ni siquiera cree en Dios, que solamente creen en Dios cuando pasa algo malo y decir: Señor, ¿y por qué permites todo esto? ¿Cómo que le van a reclamar a Dios si ni siquiera creen en Dios? Pues si no creen en Dios, que ni siquiera le reclamen. Pero saben, la Biblia aquí enseña que hombres con hombres, mujer con mujer, y pagaron por su extravío. El ser humano anda extraviado del plan de Dios. Así que toda esta situación que está sucediendo, culpa del enemigo que causa todas estas cosas, pero también culpa de la misma raza humana por irse lejos de Dios. Muchos lugares hoy en día, en vez de estar buscando a Dios, están desesperados porque abran los lugares para ir a parrandear, para ir a tomar, ir a embriagarse. Y hay muchos lugares hoy, en ciudades, municipios, en veredas, donde la perversión abunda.
¿Cómo es posible que el ser humano esté cada día lejos de Dios cuando Dios quiere salvarlo? Eso es muy triste lo que está pasando con el ser humano hoy. Quiero leerte lo que dice Evento de los Últimos Días, la página 14. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo. A punto de producirse grandes cambios. Y los movimientos finales serán rápidos. Pronto una gran angustia sobrecogerá a las naciones, una angustia que no cesará hasta que Jesús vuelva. Es decir, está profetizado que en los últimos tiempos, una de las señales antes de la segunda venida de Cristo será miedo, angustia, zozobra. Te pregunto, ¿el mundo está lleno de miedo hoy o no? Sí, señores. ¿Hay temor entre las personas por este virus o no? Sí, señores. Esta situación acontecería antes de que Cristo vuelva. Te lo quiero leer del Evangelio de Lucas, que lo expresa de manera magistral cómo es que el miedo, el pánico, está asociado con la segunda venida de Cristo. Lucas, el capítulo 21, versículos 26 y 27. Los hombres quedarán sin aliento por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con poder y gran gloria. Amén. Mire cómo lo coloca aquí el evangelista. Primero, miedo, temor, expectación, y entonces verán al Hijo del Hombre. ¿Saben qué quiere decir, hermanos, esto? Que la venida del Señor está a las puertas, que Cristo Jesús vuelve pronto, que todo indica que esto no va a demorar mucho. Debemos hacer planes con nuestra familia, con nuestra sociedad, para el reino de los cielos. Es tiempo de que el ser humano busque a Dios. Es tiempo que miremos nuevamente al cielo. El cielo está esperando para que abramos nuestro corazón, porque todo Dios desea salvarnos. Pero saben, hermanos, aquí es bueno que tengamos claro que muchas personas, aún con toda esta situación, no buscarán a Dios. ¿Por qué el ser humano será tan duro de corazón? ¿Por qué será tan cabeza dura? Dios quiere salvarle. Dios quiere darle la vida eterna y el ser humano insiste, como lo hizo Adán y Eva, a esconderse de Dios. Mira lo que dice la Biblia, unas promesas muy bonitas para el final de los tiempos en 1 de Corintios, el capítulo 15, versículos 54 y 55. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto moral se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Qué expresiones más bonitas menciona aquí el apóstol Pablo? Que cuando Cristo vuelva, a la final trompeta, el Señor destruirá la muerte para siempre. No habrá virus, no habrá sufrimiento, no habrá miedo, no habrá dolor, porque estaremos para siempre al lado de Dios. Todo lo que Pablo menciona aquí apunta a un cielo nuevo, a una tierra nueva, a un milenio que estaremos al lado de nuestro Dios en el reino de los cielos, a una tierra renovada por la eternidad, pero con ausencia de pecado. El conflicto de los siglos, hablando sobre lo que Pablo menciona aquí en 1 de Corintios 15, dice así este párrafo en la página 606 del conflicto de los siglos. Largo o corto el tiempo, no les parecerá más que un momento. La última sensación fue la angustia de la muerte. Cuando se levanten de la tumba, su primer alegre pensamiento se expresará en el hermoso grito de triunfo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Está profetizado, la sierva de Dios escribe aquí, que no será largo el tiempo porque estaremos en un sueño. Por lo tanto, sea largo o sea corto, todos lo sentiremos que es como un abrir y cerrar de ojos. Pero aunque nos acostamos o nos dormimos o morimos con el pensamiento de la muerte, con el pensamiento del dolor, resucitaremos con los pensamientos de alegría, con la expectación de ver a Cristo volver por segunda vez y con la seguridad que la muerte será destruida para siempre. Hay esperanza para aquellas personas que han perdido seres queridos. Hay fortaleza porque sabemos que descansan en Cristo.
pero muy pronto veremos la alegría de ellos y de nosotros, porque veremos venir a Cristo por segunda vez. El dolor, la muerte, coronavirus acabará para siempre. Amén. Qué bueno es Dios. Me emociono cuando leo esto porque, ¿saben? Lo que estoy leyendo indica que nuestra redención está cerca, que Cristo Jesús está a las puertas y que muy pronto, hermanos, estaremos en nuestro hogar edénico, en el reino de los cielos. Amén. ¡Qué gran bendición! Voy a leerte un texto que se encuentra en Hechos, el capítulo 17. Con este texto queremos finalizar. Esté atento porque es un llamado de parte de Dios ahí en su palabra. Hechos 17, de los versículos 30 al 34. Dice así la palabra de Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Unos se burlaban, otros decían, ya te creeremos de esto otra vez. Pero algunos de los que estaban allí, de los que se habían juntado, creyeron. Amén. ¿Saben? El texto bíblico resalta varias cosas. Número 1, dice que Dios pasó por alto la ignorancia, y cuando habla de ignorancia, habla del tiempo en que las personas no conocían a Dios, no conocían el mensaje, no conocían el plan de salvación. Dios pasó por alto esa ignorancia. Pero saben, hermanos, amigos, todo lo que estamos escuchando en esta hora, todo el que ha tenido la oportunidad de recibir el mensaje por cualquier medio, sea por libro, curso bíblico, predicaciones, cualquier medio, ya no tiene excusa, porque dice la Biblia que a estas personas el Señor manda que se arrepientan en todo lugar. Quiere decir, el arrepentimiento es un asunto no solo local, sino mundial. El llamado es para toda la raza humana, al arrepentimiento, a volvernos a Dios, a mirar nuevamente al cielo, a buscar a Dios de todo corazón. Así que el texto bíblico dice que ellos respondieron burlándose, se burlaban y dijeron, ahora te vamos a creer otra vez. El mismo asunto que predicaban allá los apóstoles en la muerte de Jesús, toda esa situación que vendría Jesús, moriría, resucitaría, daría salvación, nosotros no te vamos a creer eso otra vez. Deja de predicar esas cosas, que eso es puro cuento. Y cuando yo veo esto, esos eran los epicúreos, los estoicos allí en el tiempo histórico del apóstol Pablo, veo la misma generación de hoy. Uno les predica y no creen. Uno les habla que el Señor vuelve y están incrédulos. Y dicen, nosotros no vamos a creerles eso. Ya no creemos en cristianismo, la pandemia confirmó que el cristianismo no existe, decían algunos. Y es muy triste, en vez de la gente estar ablandándose, algunos se están poniendo más duros. Y el Espíritu Santo sigue llamando. Por esa razón, como el Espíritu Santo sigue llamando, dice que un día juzgará al mundo. Dios es juez, Cristo Jesús es juez. Va a haber justicia. Si usted no busca a Dios, va a haber dos veredictos, vida eterna, muerte eterna. Habrá justicia. Así que usted que dice que yo hago con mi vida lo que quiero, ¿dónde está Dios? En cualquier momento va a venir el juicio para usted, apreciado hermano y amigo. Es bueno estar a paz y salvo con Dios hoy. Es bueno colocarnos en las manos de Dios. La última parte es la más esperanzadora. Dice allí la Biblia, algunos se reían y se burlaban, pero otros creyeron. Amén. Allá hay una lista, cuando usted lee allí en su palabra, en la Biblia, que muchas personas con nombre propio creyeron al llamado de Dios. Pero se juntaron otros que cuando vieron el mensaje también creyeron, pero muchos se burlaban. ¿Saben? Muchos se burlan de los cristianos hoy. Se burlan de la fe de los cristianos y se preguntan, ¿dónde está la fe en medio de esta pandemia? La fe en tiempos de coronavirus, ¿qué pasó? Y les decimos, seguimos aquí fieles a Dios. Seguimos creyendo de que el Señor va a destruir esto para siempre y que cuando Cristo vuelva, todas las cosas serán hechas nuevas. Esa es la esperanza, hermano y amigo. Si usted quiere tener parte en los que iremos al reino de los cielos, que pasaremos 1000 años en el cielo y en esta tierra renovada, después de esos 1000 años por la eternidad, debemos arrepentirnos, debemos confesar nuestros pecados, debemos buscar a Dios de todo corazón. Te pregunto,
¿A ti te gustaría, en vez de estar renegando contra Dios, hablando en contra de Dios y aún blasfemando en contra de Dios, más bien abrirle tu corazón y decirle, Señor, gracias porque me has mantenido con vida? Porque aunque muchas personas fallecen a diario por este virus, nosotros estamos con vida, Señor, gracias. Pero gracias porque nos tienes en tus caminos. Gracias porque pudimos conocer este importante mensaje de salvación. Gracias, Dios, por tu muerte en la cruz del Calvario y que gracias a ella hoy tenemos la opción de salvación y de vida eterna. La Biblia enseña en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea, es decir, la muerte de Jesús va a tener una opción, un impacto fuerte en la vida del cristiano si usted cree, porque si no, usted deja pasar la salvación. Dios está llamándonos. Este es el mejor momento para consagrar nuestras vidas a Él. ¿A ti te gustaría hacer ese pacto con Dios, de ser fiel hasta que Cristo vuelva, o de ser fiel hasta la muerte? ¿Te gustaría hacer ese compromiso con Dios? Usted, amigo, que no le ha entregado la vida a Jesús, ¿te gustaría también decirle, Señor, qué hago para ser salvo? Y deseas entregarle tu vida a Jesús lo más pronto. Amén. Yo espero que las respuestas para ambos grupos sea positiva. El tiempo se está acabando. Hay una emergencia de buscar a Dios. El mundo está llegando a su fin, pero todavía hay esperanza. Si le abrimos el corazón a Cristo Jesús, Él nos puede dar la salvación y la vida eterna. El Espíritu Santo todavía está trabajando. Dios nos espera con sus brazos abiertos en el reino de los cielos. Quiero invitarte, hermano, que si esta es tu decisión de ser fiel a Dios hasta que Cristo vuelva, me acompañes en una oración de consagración a nuestro Padre Celestial. Oremos. Querido Dios que estás en el cielo, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Te agradecemos, Padre eterno, porque nunca nos has dejado solos. Gracias, Señor, porque en medio de estas dificultades que afrontamos, de esta pandemia, de esta crisis mundial, el Espíritu Santo sigue con nosotros. Dios sigue al control de este mundo. No estamos solos. Gracias, Padre, porque muy pronto destruirá, Señor, la muerte, el sufrimiento para siempre. Y estaremos, Señor, en tu presencia. Estaremos a tu lado por la eternidad. Eterno Dios, te agradecemos, Señor, que dé fortaleza a cada familia que está escuchando este mensaje, a cada persona, a cada amigo, que traigas esperanza, que si te abrimos nuestro corazón, hay todavía la oportunidad de salvación y de vida eterna. Que si permanecemos fieles a ti, Señor, a los votos que un día te hicimos, sabremos, Señor, que muy pronto el galardón será ir al reino de los cielos. Eterno Dios, perdona nuestros pecados, perdona nuestra falta de fe y ayúdanos a seguir confiando en ti aún en estos momentos complejos. Gracias por escucharnos, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queremos agradecerles a todos por haber estado con nosotros. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que nos ayude a permanecer fieles. Que el Señor les bendiga.